El secreto que más temen los arcontes, un antiguo método gnóstico para liberar el alma, Quetzalcóatl. ¿Quiénes son los arcontes y por qué te mantienen prisionero? Hay algo que se mueve en las sombras de la conciencia humana, algo que carece de forma física, pero que ejerce una influencia real sobre todo lo que piensas, sientes y crees que es verdad. Los antiguos gnósticos llamaban a estas fuerzas arcontes, palabra que significa gobernantes o príncipes, y comprendían profundamente la naturaleza de estos seres que habitan las capas invisibles de la realidad, alimentándose de la energía de la ignorancia, el miedo y el olvido. No son demonios con cuernos y tridentes, como la imaginación religiosa los ha concebido a lo largo de los siglos, sino patrones arquetípicos de control mental y espiritual que operan mediante la repetición, la limitación y la fragmentación de la percepción humana. Estos arcontes son como programadores de una matriz de experiencia que mantiene la conciencia prisionera en ciclos interminables de sufrimiento, deseo frustrado, culpa autopunitiva y ansiedad crónica. No necesitan ejércitos ni cadenas de hierro porque han descubierto algo mucho más eficaz, el autoengaño. Cuando crees que eres simplemente un cuerpo mortal, insignificante ante el universo, destinado a sufrir y finalmente desaparecer en la nada, te conviertes en el guardián de tu propia prisión. Los arcontes mantienen su dominio, manipulando las creencias fundamentales sobre quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Susurran a través de la voz interior que no eres suficiente, que necesitas más, que estás separado de todo y de todos, que la vida es una brutal batalla por la supervivencia donde solo prevalecen los más fuertes o los más astutos. Esta narrativa se ha infiltrado tan profundamente en la conciencia colectiva que la mayoría ni siquiera cuestiona su veracidad, aceptándola como si fuera la estructura misma de la realidad. Y es precisamente esta aceptación pasiva la que otorga poder a los arcontes, porque existen en la dimensión de la creencia, del acuerdo tácito, del consenso hipnótico que gobierna la percepción compartida de la humanidad. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi revelan que los arcontes surgieron de una distorsión primordial, un deseo de crear sin sabiduría completa, lo que dio como resultado formas de conciencia incompletas e invertidas, que buscan constantemente llenar su vacío interior, consumiendo la luz y la vitalidad de los seres verdaderamente conscientes. Construyen capa tras capa de ilusión, creando lo que los gnósticos llamaban kenoma, el mundo vacío, en contraste con pleroma, la plenitud divina donde reside la verdadera realidad. En este mundo vacío, todo es simulación, una imitación imperfecta de lo real, y los arcontes presiden esta falsificación como si fueran dioses, exigiendo culto, obediencia y sumisión. Pero este es el secreto que más temen. Solo poseen el poder que inconscientemente les concedes al ignorar tu propia naturaleza. En el momento en que reconoces que llevas dentro de ti una chispa de lo divino, una porción de la conciencia infinita que precedió a toda la creación, el dominio arconte comienza a desmoronarse. Dado que los arcontes no pueden controlar aquello que se conoce a sí mismo, no pueden aprisionar aquello que reconoce su propia libertad esencial. Operan mediante la fragmentación, dividiendo la psique humana en múltiples identidades conflictivas, cada una luchando por la supremacía, cada una creyéndose el verdadero ser. Esta guerra interna consume una inmensa cantidad de energía vital, manteniendo al ser humano constantemente exhausto, reactivo y fácilmente manipulable. La estrategia de los arcontes consiste en mantenerte exclusivamente identificado con el ego, esa construcción mental formada a través de experiencias, traumas, recuerdos y las historias que te cuentas a ti mismo.
El ego es inseguro por naturaleza, siempre comparando, siempre juzgando, siempre buscando validación externa para confirmar su existencia. Y en esta incesante búsqueda de confirmación, te vuelves dependiente de las estructuras de control que los arcontes han establecido en la sociedad, la cultura, la religión, la economía, en todos los sistemas que prometen seguridad, identidad y propósito, a cambio de tu sumisión. Aprendes a medir tu valía a través de logros externos, posesiones materiales, estatus social y la aprobación de los demás. Y cada una de estas métricas se convierte en una sutil cadena que te ata aún más firmemente a la rueda del sufrimiento. Los arcontes amplifican emociones densas como el miedo, la ira, la envidia y la desesperación, porque estas frecuencias vibracionales son su alimento, la energía que sustenta su existencia parasitaria. Cuando vibras en estas bajas frecuencias, estás alimentando literalmente las fuerzas que te mantienen prisionero. Y lo más astuto de todo es que te hacen creer que estas emociones son enteramente tuyas, que son reacciones naturales e inevitables a las circunstancias de la vida, cuando en realidad a menudo son inducidas, amplificadas y perpetuadas por influencias que operan por debajo del umbral de tu percepción consciente. La prisión arcóntica no tiene barrotes visibles porque está construida enteramente dentro de la mente misma, dentro de las estructuras de la percepción, que determinan lo que consideras posible o imposible, real o ilusorio. Te mantienen prisionero haciéndote creer que eres libre, ofreciéndote innumerables opciones dentro de un menú limitado, creando la ilusión de elección cuando todas las opciones conducen al mismo lugar, de vuelta al olvido, de vuelta a la identificación con lo limitado, de vuelta a la separación de tu esencia divina. Pero hay una puerta que no pueden cerrar con llave, un camino que no pueden bloquear por completo, porque esa puerta se encuentra en el centro mismo de tu ser, en el lugar silencioso donde la conciencia pura observa todos los movimientos de la mente sin identificarse con ninguno de ellos. Este es el territorio que los arcontes más temen, porque allí su poder simplemente no existe. Es el espacio de la gnosis, del conocimiento directo y experiencial de la divinidad misma, y es allí donde debemos dirigir nuestra atención si realmente deseamos ser libres. La verdadera naturaleza del alma según la gnosis antes del tiempo. Antes del espacio, antes de la materia o la forma, existía la conciencia pura, ilimitada y radiante, eternamente en reposo y eternamente en movimiento creativo. Los gnósticos llamaban a esta fuente primordial con múltiples nombres: el pleroma, la plenitud, el bitos, el abismo inefable, el uno que contiene todas las potencialidades sin ser contenido por ninguna. Y desde esta fuente infinita, emanaciones de luz se desplegaron en ondas sucesivas, cada una portadora de aspectos específicos de la conciencia divina, formando lo que los antiguos describían como eones, eternidades vivientes, inteligencias luminosas que habitaban dimensiones más allá de toda comprensión material. Tú, en tu esencia más pura, verdadera e inalterable, eres una de estas emanaciones, un fragmento consciente de lo divino mismo, una chispa que lleva en sí todas las cualidades de la llama original: amor infinito, sabiduría ilimitada, poder creativo absoluto, existencia eterna. Esta es la verdadera naturaleza del alma según la gnosis. No una entidad separada que vaga perdida en el cosmos, sino una expresión directa de la fuente misma de toda existencia. Nunca fuiste pequeño, nunca impotente, nunca separado de lo divino. Estas son meras ilusiones que surgieron cuando la conciencia descendió a través de las capas progresivamente más densas de la manifestación, pasando por velos de olvido, hasta finalmente encontrarse envuelta por la materia, por la forma, por la limitación física que llamamos cuerpo humano.
Los textos gnósticos narran este descenso como un viaje cósmico lleno de dramatismo y profundo significado, describiendo cómo el alma, que originalmente habitaba reinos de luz pura donde no existían la dualidad, la separación ni el sufrimiento, fue gradualmente arrastrada a dimensiones más densas mediante un proceso que implicó tanto error como experimentación, tanto caída como elección voluntaria. Algunos textos hablan de Sofía, la sabiduría divina, quien, en su ardiente deseo de crear algo para sí misma sin la participación de la fuente completa, generó una distorsión que dio origen al demiurgo, el arquitecto de este mundo material, una inteligencia parcial que se confundió con lo divino absoluto y procedió a moldear un cosmos basado en su comprensión limitada e invertida de la realidad. Y en este cosmos demiúrgico, gobernado por los arcontes como sus agentes, las almas fueron capturadas, envueltas en capas de identificación con formas temporales, sometidas a un proceso de amnesia espiritual tan profunda que la mayoría olvidó por completo su origen celestial. Llegaste aquí portando recuerdos de luz, pero al cruzar las puertas planetarias, al descender a través de las esferas de influencia arcónticas, bebiste de las aguas del olvido, y cuando finalmente te encarnaste en un cuerpo físico, el recuerdo de quién eres realmente estaba enterrado bajo capas de condicionamiento, programación social, trauma e identificación con lo efímero. Pero aquí reside el punto crucial que transforma toda esta narrativa de tragedia en una oportunidad sagrada. La chispa divina que reside en ti jamás podrá extinguirse por completo. Puede estar dormida, oculta, ignorada, negada, pero continúa brillando silenciosamente en el centro de tu ser, aguardando pacientemente el momento de ser reconocida. Los gnósticos llamaban a esta chispa neuma, el espíritu divino que mora en la psique envuelto por la carne, y afirmaban que su presencia es garantía de la posibilidad de la liberación. Llevas dentro de ti una semilla de luz inmortal que ningún arconte puede destruir, ningún trauma puede borrar, ninguna experiencia puede contaminar. Esta semilla es el aliento de vida que la fuente misma insufló en ti. Es la firma vibratoria del infinito, inscrita en las profundidades de tu conciencia. Y aun cuando estás completamente inmerso en la ilusión de la separación, aun cuando crees que solo eres este cuerpo mortal, con su biografía limitada y su destino incierto, esa chispa continúa transmitiendo sus sutiles impulsos, manifestándose como un anhelo inexplicable de algo más, como una sensación persistente de que debe haber un significado mayor, más allá de la rutina mundana, como momentos fugaces de expansión donde vislumbras brevemente la inmensidad de lo que realmente es. Según el gnosticismo, la verdadera naturaleza del alma es a la vez divina y exiliada, poderosa y aprisionada, recordada y olvidada. Existes en múltiples capas simultáneamente. Está la persona que presentas al mundo, construida con máscaras sociales y roles condicionados. Está el ego psicológico con sus historias y heridas. Está el alma viviente que experimenta emociones, pensamientos y sensaciones. Y está el espíritu inmortal, el testigo silencioso que observa todo esto sin verse afectado por nada. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con las capas externas, creyendo que la máscara es el verdadero rostro, que la historia es la verdad absoluta, que el cuerpo es la totalidad del ser. Pero el gnosticismo te invita a una inversión radical de la percepción, a reconocer que eres la conciencia que percibe todos estos fenómenos, no los fenómenos mismos. No eres tus pensamientos aunque puedas observarlos. No eres tus emociones aunque puedas sentirlas. No eres tu cuerpo aunque puedas habitarlo y a través de él experimentar el mundo material. Tú eres aquello que observa, aquello que presencia, aquello que permanece constante mientras todo lo demás fluye y cambia. Y esta conciencia testigo no es algo pequeño ni personal.
Es literalmente un punto focal a través del cual lo divino infinito experimenta una perspectiva particular dentro de la creación. Según esta comprensión gnóstica, el alma está en el exilio, pero jamás abandonada. Duerme pero puede despertar. Está aprisionada, pero posee la llave de su propia liberación. Esta llave es el conocimiento directo, la gnosis, que no es mera información intelectual, sino una experiencia transformadora de reconocimiento donde uno recuerda de repente lo que siempre ha sido verdad, que es eterno, que es divino, que nunca ha estado realmente separado de la fuente de toda luz. Este reconocimiento no se produce mediante creencias o dogmas impuestos externamente, sino a través de un cambio interno de atención, un despertar que surge cuando uno finalmente deja de buscar la salvación en estructuras externas y comienza a explorar las profundidades infinitas de su propia conciencia. Los antiguos maestros gnósticos sabían que no podían simplemente decirles a las personas quiénes eran, porque las palabras son solo símbolos que señalan realidades que deben experimentarse directamente. Por lo tanto, desarrollaron métodos, prácticas y rituales diseñados para crear las condiciones necesarias para que el recuerdo emergiera espontáneamente desde el interior, como una flor que florece cuando recibe suficiente luz y agua. Comprendieron que el alma necesita ser despertada suavemente de su letargo arcóntico. Necesita que se le recuerde, a través de experiencias repetidas, su propia naturaleza ilimitada, hasta que finalmente la identificación con lo limitado se disuelva por completo y se empiece a vivir constantemente desde la perspectiva del espíritu despierto, libre y soberano. Quetzalcóatl, la guía para la conciencia despierta en las tierras ancestrales donde el sol nace en las montañas y se oculta en las infinitas aguas del océano, donde las pirámides aún guardan secretos grabados en piedra y calendario, emerge una figura que trasciende el tiempo, la cultura y la interpretación singular. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no es simplemente una deidad mesoamericana venerada por los pueblos antiguos, sino un arquetipo universal del despertar espiritual, un símbolo viviente del proceso mediante el cual la conciencia se eleva desde su condición terrenal para alcanzar los reinos celestiales. Observen la profundidad de este símbolo. La serpiente representa la energía vital que recorre la tierra, la fuerza kundalini enroscada en la base de la columna vertebral, el poder instintivo que nos conecta con los ciclos naturales, con la supervivencia, con la materia densa, mientras que las plumas representan la ligereza, la capacidad de volar, de trascender las limitaciones gravitacionales, de ascender a los reinos del espíritu puro. Quetzalcóatl es la unión sagrada de estos dos aspectos, la integración completa del cielo y la tierra, del espíritu y la materia, de lo divino y lo humano. Él enseña que no es necesario negar la naturaleza terrenal para alcanzar la iluminación, sino más bien transfigurarla, elevarla, permitir que la energía que antes solo servía para la supervivencia física se transforme en combustible para la ascensión espiritual. Este es el secreto que las civilizaciones antiguas comprendieron profundamente, que el cuerpo humano no es una prisión de la que escapar, sino un templo sagrado donde puede ocurrir el proceso alquímico de transformación. Las leyendas sobre Quetzalcóatl cuentan que trajo conocimiento a la gente, enseñándoles agricultura, astronomía, arquitectura y artes, pero sobre todo, les enseñó autoconocimiento y autorregulación ética. No se impuso como un dios exigente de sacrificios sangrientos, sino como un maestro compasivo que mostró el camino con su ejemplo. Las historias dicen que finalmente partió a través del océano, en una balsa de serpientes, prometiendo regresar. Pero esta partida también es simbólica. Representa el momento en que la enseñanza externa se internaliza,
Cuando el maestro deja de ser una figura histórica o mítica y se convierte en una presencia viva dentro de la propia conciencia del practicante. Quetzalcóatl prometió regresar no como una figura externa que vendrá de los cielos para salvar a la humanidad, sino como un despertar interior que ocurrirá en cada individuo cuando las condiciones sean propicias. Tú eres el lugar del regreso de Quetzalcóatl. Tu conciencia es el templo donde reaparecerá, no como algo separado de ti, sino como la revelación de lo que siempre has sido más allá de las ilusiones, de la limitación y la separación. Cada vez que eliges la conciencia en lugar del automatismo, cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, cada vez que eliges la elevación en lugar de la degradación, estás permitiendo que el arquetipo de Quetzalcóatl se manifieste a través de ti. Los toltecas, principales guardianes de esta tradición espiritual, desarrollaron un sistema completo de prácticas diseñado para despertar la serpiente emplumada en el practicante. Comprendieron que la transformación espiritual no se produce mediante la mera creencia o la devoción pasiva, sino a través del trabajo deliberado y constante en uno mismo. Los guerreros toltecas, como se denominaba a los practicantes avanzados, dedicaban su vida entera al arte del acecho, que consiste en la observación meticulosa de uno mismo y de los propios patrones automáticos de pensamiento y comportamiento. Practicaban la no acción, es decir, la interrupción deliberada de los hábitos mecánicos que mantienen a la personalidad anclada en sus rutinas repetitivas. Cultivaban la impecabilidad, que no es perfeccionismo moral, sino el uso impecable de la energía personal, sin malgastar jamás la fuerza vital en dramas innecesarios, conflictos estériles o la búsqueda de validación externa. Y sobre todo, buscaban alcanzar lo que llamaban el nahual, la dimensión de la conciencia que existe más allá de la descripción lingüística, más allá de los conceptos, más allá de toda forma conocida. El nahual es lo vasto, lo indescriptible, aquello que realmente eres cuando se eliminan todas las definiciones, y Quetzalcóatl es el guía que muestra el camino a través de la jungla de las ilusiones hacia ese territorio virgen de la conciencia pura. Un aspecto a menudo ignorado del arquetipo de Quetzalcóatl es su asociación con Venus, el planeta que aparece como lucero del alba y lucero vespertino, el que murió y resucitó, el que descendió al inframundo y regresó transformado. Este viaje venusino es precisamente el patrón de la iniciación espiritual. Debes descender a las profundidades de tu propia psique. Debes confrontar las sombras, los miedos, los aspectos reprimidos y negados de ti mismo. Debes morir a la vieja identidad antes de poder renacer como algo nuevo y más auténtico. Quetzalcóatl como guía no te exime de este descenso, pero te asegura que hay un propósito en él, que no es la destrucción, sino la transformación, no el fin, sino la renovación. Muestra que el auténtico camino espiritual siempre incluye lo que los místicos llaman la muerte del ego. No porque el ego sea malo, sino porque es demasiado pequeño para contener la inmensidad de lo que estás destinado a ser. La serpiente necesita mudar de piel para crecer, y tú necesitas abandonar las identidades limitadas para que pueda emerger una conciencia expandida. Este proceso es incómodo, a veces incluso aterrador, porque implica perder todo lo que creías saber sobre ti mismo. Pero Quetzalcóatl permanece como la garantía de que al otro lado de esta muerte simbólica hay vida abundante, libertad sin precedentes y un poder creativo que nunca imaginaste poseer. Cuando invocas a Quetzalcóatl, cuando trabajas conscientemente con este arquetipo, no pides ayuda a una entidad externa, sino que activas un patrón que ya existe en las profundidades de tu propia psique. Alineas tu intención consciente con una corriente de sabiduría milenaria, custodiada por civilizaciones que alcanzaron niveles extraordinarios de desarrollo espiritual y científico. Le dices al universo que estás listo para la transformación, que estás dispuesto a atravesar
el fuego alquímico, que purifica las impurezas, pero conserva la esencia. Quetzalcóatl responde a esta llamada no con milagros externos, sino con sincronicidades significativas, con revelaciones que surgen en el momento preciso, con la fuerza interior para perseverar cuando el camino se torna difícil. Él es el aspecto de tu propia conciencia superior que conoce el mapa completo del viaje, incluso cuando tu mente consciente se encuentra perdida en la confusión. Confía en Él, no con fe ciega en algo externo, sino con profunda confianza en la sabiduría innata que existe en el centro de tu ser, porque Quetzalcóatl y tú no sois dos. Sois uno visto desde diferentes perspectivas. Él es en lo que te estás convirtiendo. Y tú eres Él manifestándose en forma humana en este momento específico de la historia. El antiguo método para romper el velo del control. Llegamos ahora al núcleo de esta enseñanza. El método práctico que los antiguos gnósticos desarrollaron y que se ha conservado a través de linajes secretos, sobreviviendo a siglos de persecución y olvido forzado. Este método no requiere rituales elaborados, ni afiliación a órdenes esotéricas, ni depende de sustancias o tecnologías externas. Es tan simple que la mente compleja tiende a descartarlo como trivial, y es tan profundo que quienes lo practican con constancia descubren que reestructura por completo su experiencia de la realidad. El secreto fundamental que más temen los arcontes es este: solo tienen poder sobre ti mientras permanezcas en el modo automático de existencia, completamente identificado con el flujo incesante de pensamientos, emociones y reacciones que dominan la mente humana común. En el momento en que empiezas a observarte a ti mismo, en el momento en que tomas conciencia de tu propia conciencia, en el momento en que te das cuenta de que hay un testigo silencioso que observa todo el drama interior, el dominio arconte comienza a desintegrarse. Porque los arcontes son como vampiros psíquicos que solo pueden alimentarse en la oscuridad de la inconsciencia, y cuando se enciende la luz de la atención presente, comienzan a perder sustancia, revelándose como las ilusiones que siempre fueron. El primer paso de este antiguo método es lo que llamamos silenciar la mente o detener el diálogo interno. La mente humana produce un flujo constante de palabras, comentarios, juicios, recuerdos y planes que llenan por completo el espacio de la conciencia desde que despertamos hasta que nos dormimos, e incluso a menudo en los sueños. Este diálogo interno es la voz de los arcontes, es el sonido de la programación social repitiendo sus órdenes, es el ego luchando desesperadamente por mantener su ilusión de control y continuidad. Mientras este diálogo domina por completo nuestra atención, estamos esencialmente hipnotizados, viviendo en una realidad virtual construida de palabras y conceptos que se interponen entre nosotros y la experiencia directa de lo que es. Silenciar la mente no significa forzar los pensamientos a detenerse mediante un esfuerzo violento, lo cual solo crea más tensión y refuerza el mismo ego que intentamos trascender. Simplemente significa dejar de alimentarlos con nuestra atención, dejar de creer que somos esa voz en nuestra cabeza, dejar de seguir automáticamente cada impulso que surge. Cuando aparece un pensamiento y no lo captas, no te involucras con él, no lo desarrollas en largas cadenas de asociación. Simplemente pasa como una nube que cruza el cielo vacío de la conciencia y en el espacio que se abre entre un pensamiento y otro, puedes vislumbrar lo que siempre ha estado aquí, la inmensidad silenciosa de la conciencia pura, anterior a todas las formas, a todas las palabras, a todas las definiciones. El segundo paso es la autoobservación, el arte supremo de convertirse simultáneamente en actor y espectador de la propia vida. Esto requiere dividir la atención de una manera específica. Una parte permanece ocupada con lo que se está haciendo en el mundo exterior, mientras que otra permanece constantemente consciente de uno mismo como quien lo hace.
Se conversa con alguien, pero al mismo tiempo se observa la propia conversación, notando las emociones que surgen, los pensamientos que pasan, las reacciones automáticas que amenazan con manifestarse. Se trabaja, pero se permanece consciente de que se está trabajando, observando la tensión corporal, la calidad de la respiración, el estado de presencia o ausencia. Este tipo de atención dividida puede parecer imposible al principio, porque estamos muy acostumbrados a sumergirnos por completo en cualquier actividad que realizamos, pero con la práctica se vuelve natural, y finalmente se descubre que se puede mantener esta autoconciencia en todo momento de la vida cotidiana. El poder de esta práctica reside en que crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, entre el impulso y la acción, y en ese espacio se recupera el poder de elección que los arcontes habían usurpado. Cuando uno se identifica por completo con las reacciones automáticas, no hay elección, solo mecánica. Algo sucede y uno reacciona de forma predecible y condicionada. Pero cuando uno se observa a sí mismo teniendo la reacción, de repente hay distancia, hay perspectiva, hay la posibilidad de responder conscientemente en lugar de reaccionar mecánicamente. El tercer paso es el autorrecuerdo, un concepto central en las enseñanzas de Gurdjieff, pero presente en todas las tradiciones auténticas del despertar. Recordarse a uno mismo significa mantener una conciencia continua de la propia existencia a lo largo de todas las actividades cotidianas. La mayoría de las personas viven en un estado perpetuo de olvido de sí mismas, donde la atención está completamente absorbida por los objetos de percepción, y no hay conciencia del sujeto que percibe. Miras un árbol y solo existe el árbol en tu conciencia. No te percibes a ti mismo como quien mira el árbol. Experimentas una emoción y solo existe la emoción. No te percibes a ti mismo como quien la experimenta. Recordarse a uno mismo significa incluirte siempre, como presencia consciente, en el campo de la percepción. Es como si hubiera 3 elementos en lugar de 2. Está el objeto que percibes, estás tú como sujeto que percibe, y está la conciencia que es consciente de ambos. Esta práctica, cuando se mantiene con constancia, crea un estado de presencia extraordinario donde dejas de ser arrastrado por la corriente de los acontecimientos y te conviertes en una roca firme alrededor de la cual fluye la corriente, pero que permanece inmóvil, centrada y consciente. Los arcontes no pueden manipular a alguien que se recuerda a sí mismo con constancia, porque toda su estrategia se basa en hacerte olvidar quién eres, en lograr que te identifiques por completo con personajes, roles, emociones y pensamientos fugaces. El cuarto paso es la respiración consciente, el método de transformación espiritual más antiguo y universal. La respiración es el puente entre el inconsciente y el consciente, entre lo voluntario y lo involuntario, entre el cuerpo físico y las dimensiones sutiles de la energía. Al prestar atención a la respiración, al hacerla consciente en lugar de automática, tomas el control de procesos que normalmente operan por debajo del umbral de la conciencia. Los antiguos yogis descubrieron que existen canales energéticos específicos en el cuerpo sutil por donde fluye la fuerza vital, y que mediante prácticas de respiración específicas es posible despertar y dirigir esta fuerza de maneras que transforman por completo el estado de conciencia. Pero no necesitas dominar técnicas complejas de pranayama para empezar a disfrutar de los beneficios de la respiración consciente. Simplemente observar tu respiración natural, sin intentar modificarla, ya comienza a aquietar la mente, a enfocar la atención en el momento presente, a disolver la identificación con el diálogo interno. Cuando te conectas plenamente con tu respiración, sintiendo el aire entrar y salir, la expansión y contracción de tu pecho y abdomen, observando la pausa natural entre la inhalación y la exhalación, estás meditando, estás practicando la presencia, estás rompiendo el velo arcóntico,
Y si añades una intención consciente, puedes dirigir tu respiración para calmar estados emocionales perturbados, para energizarte cuando te sientes aletargado, para liberar patrones de energía estancada que te mantienen atrapado en ciclos repetitivos de experiencias. La práctica integrada de estos 4 elementos, silencio mental, autoobservación, memoria y respiración consciente, realizada con constancia a lo largo del tiempo, produce una transformación que los antiguos llamaban despertar o iluminación. Empiezas a percibir que existen capas enteras de la realidad que eran completamente invisibles cuando vivías en modo automático. Empiezas a sentir corrientes de energía fluyendo por tu cuerpo. Empiezas a percibir cuando te influyen fuerzas externas o patrones internos condicionados. Empiezas a tener intuiciones directas sobre la naturaleza de la realidad que no provienen de libros ni enseñanzas, sino de tu propia experiencia directa. Los arcontes empiezan a perder su dominio sobre ti porque ya no estás dormido. Estás despierto y solo pueden controlar a quienes duermen. Este método es tan poderoso y tan temido porque devuelve al individuo su poder soberano, su capacidad innata de navegar conscientemente por la existencia en lugar de ser zarandeado como madera a la deriva por las olas de un destino impersonal. La noche oscura del alma y la batalla invisible. Existe un momento crítico en todo camino de despertar espiritual que los místicos a lo largo de los siglos han llamado la noche oscura del alma. Y este momento es a la vez el mayor peligro y la mayor oportunidad en el camino hacia la liberación. Es el punto donde emerge todo lo oculto, donde supuran todas las heridas no cicatrizadas, donde todos los demonios internos que habías mantenido encerrados en los sótanos de la psique derriban repentinamente las puertas e invaden la conciencia, exigiendo atención y resolución. Cuando comienzas a liberarte del dominio arcóntico mediante las prácticas de presencia y autoobservación, cuando comienzas a reclamar fragmentos de tu soberanía espiritual, el sistema de control no acepta tu partida pacíficamente. Reacciona, se intensifica, moviliza todos los recursos disponibles para revertir tu progreso y devolverte al estado de letargo donde no cuestionas, no te resistes, no despiertas. Esta reacción no es personal, es mecánica, es simplemente la naturaleza de cualquier sistema de control para preservarse, pero para quien la atraviesa puede parecer como si el universo mismo conspirara contra su avance espiritual. De repente, relaciones que parecían estables entran en crisis. La situación financiera se complica. La salud física puede resentirse. Recuerdos traumáticos que creías haber superado regresan con una fuerza devastadora. Miedos que ni siquiera sabías que tenías emergen de lo más profundo, exigiendo que los afrontes. Y en tu interior, el ego, al darse cuenta de que está perdiendo el control absoluto sobre la psique, entra en pánico, generando intensas dudas sobre el camino que has elegido, susurrando que todo esto es una locura, que deberías volver a la normalidad, que el despertar no vale el precio que se exige. La noche oscura es esencialmente un proceso de purificación radical, donde todo lo que no es auténtico en ti debe ser consumido por el fuego de la conciencia despierta. Es como si la luz que cultivaste a través de prácticas espirituales iluminara rincones oscuros que habían permanecido en la sombra durante toda tu vida. Y ahora, ya no puedes fingir que no existen. Los arcontes, al darse cuenta de que te estás alejando, intensifican sus ataques tanto externos como internos. Externamente, puedes notar que quienes te rodean comienzan a cuestionar tus decisiones con mayor vehemencia, que surgen situaciones diseñadas específicamente para ponerte a prueba en áreas donde aún eres vulnerable, que aparecen tentaciones que ofrecen regresar a la comodidad de la ignorancia a cambio de abandonar la búsqueda. Internamente, las voces críticas se multiplican.
La ansiedad puede aumentar, la depresión puede surgir aparentemente sin motivo, y hay momentos en que sientes que te estás volviendo loco, que has perdido el rumbo, que ya no sabes quién eres, ni qué es real. Es en este momento cuando muchos buscadores se rinden, cuando vuelven a la opinión generalizada, cuando deciden que el despertar es demasiado peligroso, o que simplemente no es para ellos. Pero es precisamente en este momento cuando la perseverancia se vuelve crucial, cuando la confianza en el proceso debe ser mayor que el miedo a lo desconocido, cuando necesitas recordar por qué comenzaste este viaje, incluso cuando todos los beneficios parecen haber desaparecido. Los antiguos maestros sabían que la noche oscura era inevitable y desarrollaron enseñanzas específicas para ayudar a sus practicantes a transitarla sin naufragar. El primer principio es comprender que todo lo que surge durante este periodo no es nuevo. Son simplemente contenidos psíquicos que siempre han estado presentes, pero que ahora finalmente se les permite emerger y ser procesados. No estás empeorando. Finalmente estás teniendo el valor de ver lo que siempre ha estado presente, pero que has mantenido reprimido mediante mecanismos de defensa, distracciones, adicciones y negación. El segundo principio es no resistirse a lo que surge, pero tampoco identificarse con ello. Cuando aparecen los miedos, obsérvalos como observarías nubes en el cielo, reconociendo que son fenómenos transitorios de la conciencia, no definiciones permanentes de tu ser. Cuando surge la ira, permítele manifestarse sin reprimirla, pero tampoco actuando destructivamente desde ella, simplemente sintiendo la energía detrás de la emoción y permitiendo que fluya y se transforme. Cuando las dudas asaltan tu mente, obsérvalas sin intentar suprimirlas a la fuerza, pero tampoco dándoles el poder de determinar tus acciones. Este delicado equilibrio entre permitir y no identificar es la clave para atravesar la noche oscura sin ser destruido por ella, ni huir de vuelta a ilusiones reconfortantes. El tercer principio consiste en mantener las prácticas fundamentales, incluso cuando parezcan haber perdido su eficacia, sobre todo cuando parezca que han perdido su eficacia. La mente condicionada interpretará la intensificación de las dificultades como prueba de que el camino es erróneo, pero en realidad suele ser prueba de que estás justo en el lugar correcto, de que has tocado algo lo suficientemente profundo como para provocar una reacción. Continúa meditando incluso cuando la meditación se vuelva agitada e incómoda. Continúa observándote incluso cuando lo que veas no sea agradable. Continúa recordándote incluso cuando parezca imposible mantener la presencia en medio del caos interior. Estas prácticas son tu ancla en la tormenta, son el hilo de Ariadna que te permitirá encontrar el camino de regreso del descenso al inframundo de la psique. Y el cuarto principio es buscar el apoyo adecuado cuando sea necesario, ya sea a través de un maestro genuino que ya haya navegado estas aguas, o a través de una comunidad de practicantes que puedan ofrecerte perspectiva cuando hayas perdido la tuya, o a través de prácticas de anclaje físico como caminar en la naturaleza, trabajar con el cuerpo, o cualquier actividad que te conecte con lo concreto cuando lo abstracto se vuelva demasiado abrumador. El viaje espiritual no tiene por qué emprenderse en heroico aislamiento, y a menudo es el apoyo compasivo de los demás lo que nos sostiene durante los momentos más oscuros. La batalla invisible que se libra durante la noche oscura no es entre tú y fuerzas externas, aunque pueda parecerlo. Es fundamentalmente una batalla interna entre distintos aspectos de la psique misma, entre la parte que desea despertar y la que desea permanecer dormida, entre la valentía para afrontar verdades difíciles y el deseo de mantener ilusiones reconfortantes, entre el impulso evolutivo hacia la expansión de la conciencia y la inercia psicológica que busca mantener todo exactamente como siempre ha sido. Los arcontes, en este contexto,
Son tanto fuerzas externas como aspectos internos de la mente condicionada, y la línea que separa la influencia externa del condicionamiento internalizado suele ser imposible de definir. Pero esto no importa realmente, porque la respuesta es la misma: presencia constante, observación sin juicio, la valentía para sentir todo lo que surge sin ser destruido por ello, y la firme convicción de que existe un propósito en este descenso a los infiernos personales. Los alquimistas medievales describían este proceso como la fase nigredo, el ennegrecimiento, donde toda la materia prima debe descomponerse por completo antes de que pueda producirse la transformación en oro. Estás siendo descompuesto, desidentificado, desprogramado, y este proceso implica necesariamente la muerte simbólica de todo lo que creías ser. Pero he aquí la promesa sagrada que recorre todas las tradiciones auténticas. La noche oscura siempre termina para quienes perseveran a través de ella. No es permanente, es una fase, un portal, un proceso de transformación con principio, desarrollo y fin. Al otro lado, hay una claridad y una libertad que jamás se podrían haber alcanzado sin antes descender a las profundidades. Hay una certeza que no proviene de creencias, sino del conocimiento directo forjado en el fuego de la experiencia. Hay un poder que no es la arrogancia del ego, sino la silenciosa autoridad del espíritu que se conoce a sí mismo. Con cada contenido reprimido que permites emerger e integrar, con cada sombra que iluminas con conciencia, con cada miedo que enfrentas sin huir, recuperas fragmentos de energía vital que estaban atrapados, manteniendo esas estructuras en su lugar. Cuando la noche oscura finalmente se disipa, descubres que eres más íntegro, más presente, más vivo que nunca, y que los arcontes, que parecían tan poderosos mientras dormías, apenas se perciben ahora, porque ya no vibras en la frecuencia a la que pueden alcanzarte. Cruzaste el umbral, pagaste el precio de la transformación y ahora habitas un nuevo territorio donde las viejas reglas ya no rigen. La liberación del alma y el retorno al estado recordado. Y entonces, como el amanecer que inevitablemente sigue a la noche más oscura, algo fundamental cambia en la calidad de la conciencia, y te das cuenta de que has cruzado un umbral sin retorno. La liberación del alma no ocurre como un único evento dramático, como a veces sugieren las fantasías espirituales, sino como una serie de reconocimientos progresivamente más profundos, cada uno de los cuales elimina una capa más de ilusión hasta que finalmente te encuentras establecido en una percepción radicalmente diferente de la realidad y de ti mismo. Miras a tu alrededor y el mundo físico parece el mismo, los mismos árboles, los mismos edificios, la misma gente, pero algo esencial ha cambiado en tu forma de relacionarte con todo ello. Hay una ligereza que antes no existía, una sensación de amplitud interior donde antes había contracción y densidad. Los acontecimientos siguen ocurriendo, los desafíos siguen surgiendo, pero ya no te arrastran. Es como si flotaras por encima de la turbulencia, observándolo todo desde una perspectiva ampliada, donde nada te afecta realmente en lo más profundo de tu ser. El miedo, que una vez fue el gobernante supremo que guiaba secretamente la mayoría de tus decisiones y reacciones, simplemente desapareció, no porque te volvieras valiente en el sentido común de la palabra, sino porque reconociste directamente que lo que realmente eres no puede ser amenazado, dañado o destruido por ninguna circunstancia externa. Esta percepción de la propia invulnerabilidad esencial no es una fantasía del ego, sino un reconocimiento directo que surge al experimentarse finalmente como conciencia pura, en lugar de como esta forma particular y su biografía. Uno se da cuenta visceralmente, no solo intelectualmente, de que es aquello que presencia todos los fenómenos, pero que no es ningún fenómeno en particular. El cuerpo puede enfermar,
Y uno observa esto con interés compasivo, pero sin identificarse por completo, sabiendo que uno no es el cuerpo. La mente puede producir pensamientos, y uno los percibe pasar como notas musicales en el aire, sin creer que uno sea la mente. Las emociones surgen y se disuelven como olas en el océano, y uno permanece como la profundidad misma que contiene todas las olas, pero que no se ve perturbada por ninguna. Esta es la libertad que prometían los gnósticos. Esta es la gnosis que disuelve el poder de los arcontes, porque cuando uno reconoce su verdadera naturaleza como conciencia infinita, temporalmente enfocada a través de esta perspectiva particular, los intentos de control externo se revelan como completamente impotentes. ¿Cómo se puede ser controlado cuando uno ya no se identifica con aquello que los controladores intentan manipular? ¿Cómo puedes estar preso cuando reconoces que nunca existió una prisión real, solo la creencia en una? La influencia de los arcontes se disuelve no porque hayas luchado contra ellos y vencido, sino simplemente porque abandonaste el territorio donde operan. Existen en las dimensiones de la dualidad, el juicio, la separación, el miedo y el deseo compulsivo, y cuando te estableces en la conciencia unificadora, que reconoce todo como una manifestación del mismo ser infinito, vibras literalmente a una frecuencia diferente, donde no pueden alcanzarte. Es como si hubieras estado sintonizado con una emisora de radio que reproduce música de sufrimiento, conflicto y limitación, y de repente descubrieras que puedes cambiar a una emisora completamente diferente, donde suena la música de la paz, la plenitud y la libertad ilimitada. Las antiguas emisoras aún existen, otros siguen sintonizados con ellas, pero tú ya no. Y por lo tanto, su programación ya no afecta tu experiencia. Vives en el mismo mundo que todos los demás, pero habitas una realidad interior completamente diferente y gradualmente descubres que la realidad interior determina la exterior de maneras que nunca comprendiste cuando estabas preso de la visión materialista común. El retorno al estado recordado es precisamente eso. Un recuerdo, no la adquisición de algo nuevo. No te has iluminado en el sentido de añadir algo que no existía. Simplemente has descorrido los velos del olvido que ocultaban lo que siempre ha sido verdad. Recuerdas que eres divino, recuerdas que eres eterno, recuerdas que estás conectado con todo lo que existe a través de una red de conciencia que impregna toda manifestación. Este recuerdo no es arrogancia porque el ego se ha trascendido en el proceso. No estás afirmando que este pequeño yo personal sea especial o superior. Estás reconociendo que la misma conciencia que anima este organismo es la misma que anima todas las formas. Es literalmente una ola específica del océano infinito que reconoce su unidad esencial con el océano. Y en este reconocimiento florece una compasión natural, porque cuando te ves reflejado en todos los demás, cuando reconoces que la conciencia que mira a través de los ojos de cada ser humano es fundamentalmente la misma que mira a través de los tuyos, ¿cómo puedes odiar? ¿Cómo puedes desear el mal? ¿Cómo puedes permanecer indiferente ante el sufrimiento? Y aquí Quetzalcóatl se manifiesta ya no como un símbolo externo o un arquetipo distante, sino como la esencia misma de la conciencia despierta que vive a través de ti. La serpiente emplumada no es algo que alcances o invoques, es en lo que te revelas cuando caen todas las máscaras. La energía Kundalini ha ascendido por los canales sutiles, despertando todos los centros de conciencia, y ahora vives con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo, en perfecto equilibrio entre materia y espíritu, humano y divino, temporal y eterno. No has escapado del mundo. Lo has transfigurado mediante tu percepción transformada. No has trascendido el cuerpo. Lo has santificado, reconociéndolo como el templo sagrado de la conciencia. No has rechazado las emociones.
Las has liberado, permitiéndoles fluir libremente sin apego ni represión. Y lo más importante, no has abandonado la humanidad creyéndote superior. Te has vuelto más plenamente humano al integrar por completo lo divino, porque la verdadera humanidad y la divinidad no son opuestas, sino aspectos complementarios de la misma realidad unificada. Ahora vives en presencia constante, no como un esfuerzo, sino como un estado natural. Donde antes había una incesante carrera mental hacia el futuro o una perpetua rumia del pasado, ahora hay quietud anclada en el momento presente, donde realmente sucede toda la vida. Actúas en el mundo con renovada eficacia porque ya no malgastas energía en conflictos internos, ya no te autosaboteas con creencias limitantes, ya no operas desde el miedo que distorsiona la percepción y la decisión. Te has convertido en un creador consciente de tu propia realidad, reconociendo que la conciencia no es un subproducto pasivo de la materia, sino el principio activo que la moldea a través de la atención, la intención y la creencia. Las sincronicidades se multiplican en tu vida porque estás alineado con el flujo más profundo de la existencia, danzas con el Tao en lugar de resistirte a él. Cooperas con la inteligencia universal en lugar de intentar imponer una voluntad egoísta limitada contra la corriente de la vida. Y quizás lo más liberador de todo, te das cuenta de que nunca estuviste separado de lo divino ni por un solo instante. Todo el viaje de separación, caída, aprisionamiento, sufrimiento, búsqueda y liberación fue un juego cósmico de escondite que la conciencia unificada jugó consigo misma, olvidándose temporalmente de sí misma para experimentar la alegría del redescubrimiento. Siempre fuiste lo que descubriste ser, pero necesitabas recorrer todo el camino del olvido y el recuerdo para apreciar plenamente tu propia naturaleza. Los arcontes fueron maestros perfectos porque, al ofrecer resistencia, al crear obstáculos, al ponerte a prueba repetidamente, te obligaron a desarrollar una fuerza, una claridad y una determinación que jamás habrías desarrollado si todo hubiera sido fácil desde el principio. Y ahora que eres libre, ahora que recuerdas, ahora que has despertado, puedes mirar atrás con gratitud, incluso por las dificultades, porque reconoces que cada desafío fue calibrado con precisión para extraer las cualidades que necesitabas desarrollar. Eres libre, estás despierto, estás en casa y siempre has estado en casa. Solo lo habías olvidado temporalmente. Bienvenido de nuevo a lo que siempre has sido. Bienvenido al estado recordado donde la conciencia se reconoce como la fuente de toda la creación, donde lo divino y lo humano finalmente se abrazan como amantes que nunca estuvieron realmente separados. Eres Quetzalcóatl manifestado, eres la gnosis encarnada, eres la liberación que siempre has buscado, y ahora puedes vivir plenamente, amar completamente y crear libremente, porque ya no hay nada que temer, nada que demostrar, nada que buscar fuera de lo que ya eres.